Listo, ya estamos por aquí. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Estamos iniciando nuestra sexta sesión. Ya estamos prácticamente al final de nuestro curso. Me da muchísimo gusto poder estarlos acompañando hasta este momento. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Déjenme compartir. Bien, listo. Bueno, pues todas estas semanas, estas últimas semanas, hemos estado hablando de las áreas de conocimiento que pues son parte del pilar de la gestión de cualquier proyecto y nos estamos basando en el triángulo de hierro. Recordemos que el triángulo de hierro son estos tres ejes fundamentales que es alcance, tiempo y costo que nos van a permitir tener toda una estructura y sobre todo gestionar la calidad del proyecto de acuerdo a estas tres variables, ¿no? Si bien tenemos más áreas de conocimiento y más variables que son relevantes para la gestión de un proyecto, si nosotros partimos de estos tres ejes, pues lo que vamos a darnos cuenta es que tenemos la claridad de saber hacia dónde vamos con el alcance, lo que nos va a implicar en tiempo y cuáles son las afectaciones en costo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un contexto bastante claro y recordemos que pues tenemos el eje de la calidad, ¿no? En semanas pasadas, tanto para la gestión de alcance como en la gestión de tiempos que estuvimos revisando la sesión pasada, pues estuvimos hablando, nos acercamos hacia este caso que hemos estado recorriendo pues de punta a punta con el caso de Deepwater, donde nos dimos cuenta que pues tenemos muchos ejes y que no importa si es algo que pareciera muy sencillo, pues nos da implicaciones muy grandes, ¿no? Y que además tenemos que comprender que ningún proyecto está libre o está exento de tener situaciones que pudieran ser de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos partiendo de un contexto. El proyecto lo vamos a realizar dentro de todo un eje que tiene que ver no solamente con la organización, sino con los clientes. Permítanme. Déjala en paz. Entonces, en este sentido, lo que estamos buscando justo es comprender que el proyecto no se gestiona por sí solo y no está en un sistema cerrado. Estamos trabajando en sistemas abiertos. Cualquier proyecto se trabaja en un sistema abierto y eso pues obviamente que tiene implicaciones que provienen de su exterior y eso genera riesgos. Entonces, en el momento en el que yo pueda tener una buena base, que yo esté planificando de manera adecuada y que yo esté al tanto de lo que está ocurriendo, pues de alguna manera puedo minimizar quizás o de alguna manera anticiparme, ¿no? Ya la siguiente sesión estaremos hablando un poco más sobre los riesgos, pero que pues son parte de lo que estamos trabajando. Ahora, ya hablamos de la gestión de alcance, gestión del tiempo, y nos corresponde hablar de la gestión de costos. Sin embargo, yo no puedo hablar de la gestión de costos si yo no hablo de la gestión de recursos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo pueda tener una definición de hacia dónde vamos, que yo tenga definidos los tiempos, pues me implica el calcular costos, pero es a partir de los recursos que estamos utilizando. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad la gestión de recursos es parte fundamental. Si nosotros miramos una organización, pues nosotros miramos los recursos, ¿sí? Estamos hablando de varios recursos que están ahí presentes, ¿no? Y en esta sesión me gustaría que trabajáramos sobre una idea muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos ahora la cachucha? Yo sé que muchos de ustedes trabajan a partir de emprendimientos o de proyectos propios. Entonces, analicemos qué ocurre en el punto de iniciar un negocio, ¿no? Bienvenido, René, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días, profesora, gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, si partimos nosotros de la idea de un emprendimiento, ¿no?
Y aquí les pongo algunos ejemplos. Tenemos a un Steve Jobs empezando en su garage, tenemos Harley Davidson en el cobertizo de su casa familiar, o tenemos a un Bezos trabajando en una oficina, bueno, en un espacio rentado dentro de una oficina que era metro por metro y que ahí empezó Amazon, ¿no? ¿Qué pasa? Al final del día empezar un negocio tiene que ver con la gestión de proyectos, ¿no? El arrancar un negocio, una empresa, pues tiene que ver con la estructura que nosotros hemos estado trabajando con proyectos, ¿no? Si nosotros regresamos al inicio y miramos que un proyecto, pues es un esfuerzo temporal que tiene un tiempo muy definido, que tiene un objetivo muy, muy claro, ¿no? Pues tenemos ahí varios elementos de un proyecto de emprendimiento, de un negocio, ¿no? Es pues crear una computadora que haga ciertas cosas, el crear un proceso de distribución que lleve productos del punto A al punto B de cierta característica y pues estamos armando este proyecto, estas características, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que nos están integrando esto? Pues que tenemos recursos específicos para el proyecto, ¿sí? Una vez que el negocio empieza en operación, deja de ser proyecto, ¿no? Pero toda la creación del proyecto, toda la creación, perdón, del emprendimiento es un proyecto, ¿sí? Entonces, cuando miramos todo lo que ocurrió, por ejemplo, con un Steve Jobs y vemos películas, leemos su libro, revisamos un poquito su historia, pues nos damos cuenta que era un proyecto que iniciaba en un garage, ¿no? Tenía ciertos recursos, por supuesto recursos limitados, porque pues no importa qué tan multimillonario yo sea, ¿no? O qué tanto dinero pueda yo tener para un proyecto, pues el recurso es limitado, finalmente va a llegar un punto en el que eso se va a terminar, ¿no? Tenemos cierto equipo, tenemos ciertas herramientas, pero además hay un elemento muy importante y es que hay un eje central que es la persona, ¿sí? Si bien lo manejamos como un recurso, ¿no? Ya lo podemos estar nosotros de alguna manera visualizando como parte de los recursos, sabemos que no es un recurso, estamos hablando del talento, ¿no? Pero para efectos prácticos dentro de una estructura de gestión, pues sabemos que necesitamos todos esos elementos, ¿no? Entonces, cuando iniciamos un proyecto, y en específico si analizamos el iniciar una empresa, un negocio, pues tenemos que poner en marcha varias cosas, ¿no? Ya pusimos quizás en marcha el alcance, que es lo que yo quiero lograr, que para qué estoy haciendo este negocio. Ya tengo claridad de tiempos, ¿no? Pues es que yo quiero que mi proyecto empiece, arranque a tal fecha, ¿sí? Y pues para que todo eso suceda, ahora yo necesito conformar todo lo que va dentro, ¿no? De la caja negra. ¿A quién necesito que en mi equipo? Voy a requerir a más personas, lo puedo hacer yo solo, yo sola, necesito gente, características de la gente, perfil, experiencia, conocimientos, habilidades, es muy relevante. Recursos, ¿qué necesito? Necesito una computadora, necesito maquinaria, necesito mostradores, necesito un espacio, ¿qué necesito? ¿Sí? Y sobre eso, ahora sí empiezo a cuadrar y cuánto me cuesta todo esto, ¿no? Entonces, no podemos en realidad separar ninguno de estos elementos. No puedo separar el alcance de un costo, no lo puedo separar de un tiempo, tampoco lo puedo separar de un recurso. Van todos juntos en el mismo barco, como se podría decir, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de la gestión de recursos dentro de un proyecto, pues necesitamos asegurar que todo lo que está dentro tiene un objetivo específico y que me va a ayudar a perseguir el que yo estoy queriendo alcanzar. Entonces, si yo miro desde afuera, yo puedo decir, bueno, pues es que si yo pongo un negocio, yo quisiera que tuviera esto, que tuviera todo este tipo de maquinaria, todo este tipo de herramientas, que se vea de esta manera. Pero cuando empezamos a armar el rompecabezas, empezamos a darnos cuenta de que quizás hay recursos que yo había de alguna manera imaginado o querido, pero pues que me doy cuenta que no tienen relevancia en el proyecto, ¿no? Entonces, pues puedo
sacarlos de la ecuación. Pero de pronto me doy cuenta que también hay otros recursos que yo no había considerado y que son importantes. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Pues viene de lo que hemos estado haciendo. Para eso yo generé todo mi proceso y planificación en la gestión de alcance y llegué al nivel de las CDTs y de todas las actividades. Con base a eso es que yo puedo empezar a identificar, a ver, y para hacer todas estas actividades necesito maquinaria, recursos específicos, papelería, necesito instalación. ¿Qué necesito para que estas actividades se puedan llevar a cabo? Si bien hablando de un emprendimiento, por ejemplo, muchas veces arrancamos un emprendimiento de manera individual, ¿no? Y tenemos estos proyectos de solopreneur, como ahora se les conoce, ¿no? Y que pues probablemente yo no tenga más gente que esté dentro de mi nómina y que esté aportando directamente al proyecto. Sin embargo, pues tenemos ahí que considerar de todas maneras todos los recursos que están involucrados, ¿no? Y dentro de todas las actividades, pues tener claridad de todo lo que se necesita para que podamos avanzar en el proyecto. Ahora, si tenemos a más personas involucradas, pues con mayor razón necesitaríamos entender cuál es el alcance completo de todo lo que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros podemos estar evaluando o analizando un proyecto y llegamos a esta parte de los recursos? Yo necesito empezar a tocar base sobre lo que voy a necesitar. Entonces, en el proyecto, yo tengo que definir a quién necesito y qué tipo de recursos necesito. Esto inmediatamente me va a llevar a tomar consideraciones en qué necesito planificar, cómo debo de estimar los recursos. Y allí estamos ligando con los procesos que están involucrados dentro de la gestión de los recursos. ¿Cómo voy a lograr que trabajemos? Puede ser que esté trabajando yo de manera individual, pero independientemente de que esté trabajando de manera individual, pues yo tengo que tener relación con proveedores, tengo que hacer algún tipo de alianza, aunque yo no les esté pagando directamente, sino que yo a lo mejor contrate sus servicios o tenga algún tipo de vínculo, pero necesito buscar la mejor forma de trabajar en conjunto. Si estoy en un proyecto donde estamos más personas, por supuesto que tenemos que hacer que esto funcione. Y es muy, muy grave cuando nos damos cuenta de que en muchos casos los dos ejes que hacen que un proyecto avance o fracase es la planificación, como ya lo habíamos planteado en un inicio, que los proyectos no se planifican con el detalle que deben de planificarse porque todo es urgente, de última hora, se necesita y tenemos que salir adelante. Pero el otro punto es que no sabemos trabajar en conjunto, no sabemos cooperar entre las personas y no porque no sepamos o no queramos, sino porque nos faltan herramientas para hacerlo y no se consiguen en el camino. Y eso es muy grave porque el proyecto puede ser muy bueno, tener los mejores equipos, las mejores herramientas, tener una planificación maravillosa, pero si no hay una coordinación de las personas para que puedan lograr el objetivo, es muy difícil que los proyectos se logren de la manera adecuada. Entonces, para eso, pues necesitamos identificar a quiénes debemos de considerar, cómo se debe de desarrollar a las personas, cómo se debe de dirigir y pues no es trabajo menor hacer esto. Finalmente, yo tengo que vincular con lo que me va a costar. ¿Dónde están los gastos más importantes? ¿Cómo saber que son relevantes estos elementos para poderlos considerar dentro de mis costos y poder así estimar y determinar cuáles son los elementos fundamentales que deben de estar asociados al costo de un proyecto? Entonces, con esto estamos identificando los procesos más relevantes dentro de lo que vamos a estar revisando en este momento. Entonces, partamos del hecho de que dentro de nuestra organización tenemos recursos, ¿ok? Tenemos recursos físicos y tenemos a las personas. Si nos vamos a los recursos físicos, estamos hablando de todo aquello palpable, tangible, que se necesita para que operemos. Y me pueden decir, ¿tengo que considerar el lápiz? Claro, si el lápiz es parte del proyecto, lo tengo que considerar. No importa si es algo muy grande o es algo muy pequeño. A veces dentro de los proyectos se nos olvida considerar justo los elementos más pequeños o más básicos y son los que nos empiezan a mermar y decimos que entre centavo y centavo se nos van los millones. Entonces, ¿qué significa? Que pues tenemos que ser muy puntuales en lo que necesitamos y de esa misma manera tenemos que
hacer a un lado todo aquel recurso que no nos va a aportar. Entonces, no se trata de minimizar el costo de los recursos que tenemos, sino de saber qué recursos son los que necesitamos y saber que están jugando un papel importante y que son fundamentales para que logremos el resultado. Y cuando hablamos de personas, no estamos hablando del recurso, sino que estamos hablando del talento. Y una persona entra al proyecto con funciones y roles muy definidos y necesitan dotarse, empoderarse de responsabilidades. Cuando nosotros iniciamos el curso, yo les decía que una parte muy, muy interesante de la gestión de los proyectos es que dentro de las empresas podemos ayudar a que las personas, uno, se desarrollen, las personas puedan adquirir nuevas competencias y que eso no solamente hace más fuertes y más preparadas a las personas, sino que eso robustece la relación dentro de las mismas organizaciones. ¿Pero por qué lo hace? Porque estoy trabajando en conjunto con las personas, porque las tengo que ver durante 8 horas seguidas, durante 6 meses, 3 meses. En realidad no, lo que hace que realmente podamos decir que se desarrollan habilidades o que se robustecen las estructuras dentro de una organización es porque las personas adquieren varios elementos importantes. El primero es el compromiso. Segundo, saben que hay responsabilidades. Y tercero, desarrollan una capacidad inmediata de autoaprendizaje. ¿Eso qué sucede? Que hace que las personas trabajen por su cuenta. No necesitan al jefe atrás de ellos, no necesitan a alguien que les esté diciendo qué tienen que hacer. Las personas están comprometidas con el resultado de lo que está sucediendo. ¿Es un trabajo que se da de la noche a la mañana? Por supuesto que no, y necesitan estructuras que realmente apoyen a que esto suceda. Y por eso la relevancia de tener una buena dirección de proyectos, que era lo que decíamos por ahí de la sesión segunda, en donde decíamos, el equipo trabaja, pero si no hay un eje director que les diga cuál es el camino, que no los dote de los recursos, que no empodere el camino, pues difícilmente es que las personas también van a poder participar de lo que está sucediendo. Pero entonces, en este sentido, caminamos en conjunto. Entonces, por eso es tan importante que tengamos claridad de cómo estamos estructurados en los proyectos. ¿Qué es lo que estamos trabajando dentro de la gestión de recursos? Estamos hablando de la planificación, como en todas estas áreas de conocimiento que estamos trabajando, los procesos fundamentales por donde arrancamos es la planificación. Si yo no planifico, no sé qué voy a hacer. Entonces, tengo que planificar. Vamos a revisar un poquito cada uno de ellos y vamos a arrancar entonces con la planificación. ¿Qué voy a planificar? Pues voy a planificar el saber qué necesito, cómo lo necesito, de dónde lo vamos a obtener, vamos a ocupar recursos que ya tenemos, vamos a ocupar recursos adquiridos, tenemos luz verde para adquirirlos, no los tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y no solamente estamos hablando del recurso físico, que por supuesto es fundamental y que ahorita hago un comentario al respecto, sino que además tenemos que tener la estructura de las personas. Entonces, para esto yo tengo que tener claridad de funciones, estructuras, jerarquías, formas de comunicación, matriz de responsabilidades. Tengo que tener claridad de cómo van a estructurarse las diferentes actividades y buscando que, por supuesto, no haya traslapes, no haya encimamiento de funciones, que no estemos contradiciendo o duplicando información. Entonces, pues no es algo menor el hecho de estar considerando que cuando hablamos de recursos, pues es la cereza del pastel, ¿no? Porque vuelvo al punto, podríamos tener una excelente planificación del alcance, saber exactamente qué queremos lograr, tener los tiempos en un cronograma maravilloso, pero no decirle a la gente de dónde a dónde es, qué necesita, cuáles son los objetivos y no darle una directriz. Entonces, por ahí tenemos que lograr que se cierre este ciclo, ¿no? Ahora, es muy interesante cuando trabajamos, por ejemplo, con una empresa que su función es, o su objetivo, su razón de ser como empresa es trabajar a partir de proyectos que se dan mucho, sobre todo en empresas, por ejemplo, de sistemas o en despachos arquitectónicos, ¿no? O con
o con consultores de ingeniería civil, por ejemplo. En realidad, la forma en la que trabajan es a partir de proyectos, porque no es que tengan algo en el día a día, ellos trabajan a partir de los requerimientos de proyectos que van surgiendo. Entonces, pues, cómo trabajan todas estas inmobiliarias que se dedican a la construcción de bienes inmuebles, pues trabajan por proyecto, ¿no? De hoy tenemos un contrato con aquella empresa y vamos a trabajar en su nueva planta, tenemos un proyecto con tal grupo y vamos a hacer un conjunto residencial en tal zona. Y es como trabajan por proyectos, como trabaja una empresa de sistemas, pues tenemos un convenio con la empresa tal y quieren hacer un ERP, tenemos un contrato con la empresa tal y lo que quieren es hacer toda una infraestructura de base de datos, por acá quieren ciberseguridad y trabajan a partir de proyectos, ¿no? Eso es su razón de existir como organización. Y es muy interesante cómo trabajan las empresas que están estructuradas a partir de proyectos. Adicionalmente a que trabajan de esa manera, pues por supuesto que su estructura organizacional es muy diferente a una estructura organizacional tradicional que conocemos con el jefe, el subgerente, el director, todo. Es muy diferente porque no es una estructura jerárquica piramidal, sino que son estructuras horizontales o circulares en donde pues la agrupación de cada una de estas áreas lo que va generando es que haya responsabilidades, pero por clúster, ¿no? Por grupo que está enfocado al proyecto. Pero aún así, hay algunas áreas que son centralizadas y que estas áreas dan servicio a todos los proyectos que se están gestionando de forma adecuada. Entonces, tenemos áreas que son comodines, por así llamarlos, que son la columna vertebral de este tipo de empresas y tenemos, por ejemplo, comunicación, tenemos recursos humanos, tenemos esas áreas que son como parte fundamental y columna vertebral y que no están necesariamente asociadas a los proyectos, sino a la función o a la operación de la empresa, ¿no? Y una de esas áreas, que es un área comodín, por así llamarla, es el área de gestión de recursos. ¿Sí? Todas estas empresas que se dedican a trabajar por proyectos tienen un área muy importante que es el resource management. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas en el área de resource management? Lo que hacen es tener primero una base de datos muy robusta en donde tienen toda clase de recursos, ¿sí? Tienen recursos físicos, recursos materiales, tienen listados de personas y lo que sucede con estas áreas de resource management es que tienen el proyecto A y entonces van a iniciar el proyecto A y llaman al área de resource management. Le dicen, a ver, vamos a necesitar este tipo de recursos, necesitamos computadoras, necesitamos papelería, cableado, todo esto, y adicionalmente necesitamos a 6 personas que cumplan con este perfil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que la área de Resource Management rápidamente en su base de datos, en su revisión, empiezan a analizar y dicen, a ver, mira, tenemos tantos equipos disponibles, ahorita está iniciando otro proyecto y ya tenemos asignados otros equipos, aquí me van a hacer falta 2 equipos, pero ahorita ya estamos cotizando para que puedas tener los otros 2 equipos que te hacen falta, tenemos todo el cableado y de las 6 personas que me dices, 5 están ahorita disponibles, una termina en 6 semanas en otro proyecto, tenemos opción de que las puedas tomar de esta manera. Las 6 personas las necesitas ahorita, las necesitas en 2 semanas, en 3 escalonadas, todos van a trabajar juntas, ¿cómo van a trabajar? Y Resource Management es el encargado de distribuir los recursos a todos los proyectos de la empresa. La verdad es que es un trabajo muy interesante porque pues lo que te permite es tener como una visión general de todos los proyectos que están ocurriendo, pero sobre todo la administración de los recursos necesarios para que eso suceda, ¿no? Entonces, imagínense que en un momento dado, pues va a haber un proyecto, pero no hay una planificación del recurso humano, ¿no? O del recurso físico. Entonces, pues empiezan el proyecto y sobre la marcha van pidiendo cosas, ¿no? Ah, necesitamos lápices, ¿no? Ah, pues vamos a buscarlos o vamos a comprarlos, ¿no? Ah, nos hizo falta una máquina, vamos a conseguirla, a buscarla, a ver de dónde la sacamos, ¿no? Pues por supuesto que nos parece absurdo pensar que eso puede ser una forma adecuada de trabajar, ¿no? Entonces,
justo respondiendo a esta situación está la planificación. ¿Ok? Junto con la planificación o aliado a la planificación, lo que sucede es que ya que tengo identificado lo que necesito, pues ahora vamos a estimar los recursos que son necesarios. Entonces, si yo ya sé que voy a necesitar, eh, no sé, personas para que hagan tales funciones, voy a necesitar equipos, pues ahora yo lo que necesito identificar es qué, de qué marca, de qué características, qué debe de hacer o por cuánto tiempo, cuáles son las características y lo mismo para las personas. Entonces, si revisamos un poquito en la parte de estimación, es muy similar a lo que hablábamos de la estimación de tiempo, ¿no? Trabajamos estimaciones ascendentes, análogas, paramétricas, comparativas, históricas, y pues de la misma manera trabajamos, ¿no? Ahora, para que yo pueda estimar los recursos, y aquí hay algo bien interesante, analicemos lo que nos están pidiendo de entrada, ¿no? De entrada traemos una línea base de alcance, ¿sí? La línea base de alcance quiere decir que ya tenemos claramente definido hacia dónde vamos, qué queremos hacer, y fue algo que debimos haber definido desde hace tiempo, ¿no? Si no lo tenemos, pues quiere decir que estamos iniciando mal el proyecto, ¿sí? Nos pide el plan, perdón, de los recursos, toda la estructura de lo que debemos de considerar para poder generar un trabajo adecuado con los recursos, ¿no? Necesitamos el listado de actividades, ¿ok? Y el listado de actividades no es otra cosa más que nuestra referencia a las CDTs que ya habíamos trabajado igualmente en el proceso de gestión del alcance. Entonces, aquí nos damos cuenta que si bien hay muchos elementos que no necesariamente se trabajan de manera secuencial, es decir, no planeo la gestión de alcance, luego me espero, y luego voy a la gestión de tiempo, y luego a la gestión del costo. O sea, hay elementos que se van trabajando casi en paralelo, pero que conforme vamos avanzando nos damos cuenta que si no tenemos bien armado la primera fase, difícilmente voy a poder darle continuidad al resto del proyecto, ¿no? Entonces, con esto, pues lo que yo tengo ya entonces es una estimación. ¿Qué va a ser la estimación? Pues darme justo un dato, decir, a ver, voy a necesitar tantas computadoras, estas características, con este tipo de funcionamiento, voy a necesitar tantas personas que tengan este perfil, esta experiencia. Y al final de esa estimación, porque recuerden que podría ser que en algún momento necesitara más o que hubiera todo ajuste en tiempo, en cantidad, y pues eso necesitamos tener esa flexibilidad de hacerlo. Pero la estimación me da un dato muy cercano a lo que debería de ser y me permite con eso entonces empezar a definir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, con esa estimación, perdón, no sé por qué se movió rarito esto. Con esa estimación, lo que yo voy a poder generar es tal cual, pues una correlación, ¿no? Para eso necesitamos documentar, recuerden que todo lo documentamos. Cuando iniciamos gestión de alcance, hablamos de de las matrices de correlación en donde yo tengo establecido cuál es mi alcance, voy definiendo todas las actividades y ahí mismo yo puedo ir relacionando todos los recursos que se van requiriendo para cada una de esas actividades, ¿no? Ese es el deber ser. Desde ahí es que yo puedo empezar a identificar cómo se van a ir vinculando tanto los recursos como las actividades en los procesos. Entonces, en realidad lo que sucede es que se van armando bases de datos muy robustas en donde tengo toda la información cargada y que me va a permitir estar haciendo una vinculación muy rápida y sencilla de lo que está pasando. Entonces, actividad A que nos está correspondiendo hacerla ahorita según el cronograma, ¿qué necesita? Me puedo ir a todas mis matrices de requisitos y ver qué es lo que requiero para esa actividad. Ya me di cuenta que requiero todos estos recursos, ¿los tengo disponibles? Sí, entonces ya los ocupo, ¿no? Y por eso tengo que ir vinculando, ¿sí? Para que realmente me dé ese extra o ese valor agregado todo lo que yo estoy gestionando en el proyecto, ¿no? Ahora, junto con eso, y ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre las funciones, pero nosotros podríamos estar ya también asignando roles y funciones en las personas, de tal manera que yo puedo ir ya vinculando lo que está sucediendo con el avance de los proyectos. Entonces,
Para la asignación de las funciones, pues está toda una estructura organizacional. Podemos hacer, eh, perdón, podemos hacer organigramas, podemos hacer flujos de procesos de todas maneras, pero también utilizamos este tipo de diagramas que se llama el diagrama RACI. Un diagrama RACI es por el acrónimo de las funciones, que es responsable, auditor, aquí lo tenemos, consultor e informado, informante, nos da una jerarquización de roles, por ejemplo. Una de las preguntas más frecuentes cuando se trabaja en equipo es preguntar y decir, a ver, pero ¿cómo le hacemos para que realmente todos puedan colaborar en el proyecto o que todos participen en el proyecto y que pues no haya esas desavenencias o esas implicaciones de falta de información, pues a lo mejor problemas de responsabilidad o de corresponsabilidad, cómo jugamos en el concepto de compromiso para que realmente funcione? Y una matriz así lo resuelve. Y de hecho, la matriz RACI no solamente se utiliza en proyectos, sino se utiliza en varias otras funciones que se pudieran estar trabajando que nos permiten vincular a todas las personas bajo ciertas actividades de tal manera que podamos hacer este involucramiento. Entonces, ¿qué sucede? Que en un proyecto lo que hacemos es decir, a ver, déjenme bajo por acá esto para que se vea. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Tenemos, por ejemplo, aquí a 5 personas, que son las personas que tenemos aquí los nombres, Amben, Carlos, Dina, Ed, ¿ok? Y tenemos las actividades que corresponden al proceso, ¿sí? Entonces tenemos aquí un proceso que consta de 4 actividades, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo decir, no, bueno, es que Anne es la que va a hacer el proceso y los demás le van a ayudar, ¿no? Pero ¿por qué Anne tiene que liderar el proceso? Son 5 o 4 actividades y es probable que Anne tenga la experiencia, la habilidad o la forma de trabajar 1, 2 o 3 actividades, totalmente de acuerdo, pero y todas las actividades las va a hacer Anne. ¿Y entonces qué va a hacer el resto del equipo? ¿Para qué lo contraté? Evidentemente Anne no va a poder sola, pero entonces ¿cómo se distribuyen las funciones para que cada quien sepa lo que tiene que hacer y no esperar a que el jefe diga hoy, pues yo creo que hoy Ben va a hacer tal cosa, ¿no? No, ¿sabes qué? Que Carlos te ayude, ¿sí? Y en realidad pareciera que es un azar la forma en la que estamos trabajando en el proyecto porque no hay una vinculación directa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En la matriz RACI tenemos nuestros cuadrantes donde están las personas y las actividades. Y todas, absolutamente todas las personas tienen una responsabilidad dentro de este proceso. Por eso, cuando hacemos las matrices de requisitos, también podemos estar justo vinculando con ese tipo de matrices donde yo veo que, por ejemplo, Anne va a participar en el proceso 1 con tal actividad, en el proceso 3 con otra actividad, en el proceso 4 con esta otra actividad. De esa manera es que también, por ejemplo, la persona sabe perfectamente que una vez que ha terminado esta actividad, pues ahora va a la que sigue y tiene que adecuar toda la información que va obteniendo. Entonces, en este sentido, lo que va a pasar es que, por ejemplo, para la primera actividad que tenemos, que es la creación del acta de constitución, quien es responsable de hacerlo, de armarlo, de estructurarlo, va a ser Ben. Por eso le marcamos una R. ¿Okay? Ahora, él es el responsable de hacerlo, pero tenemos otras figuras muy importantes. Tenemos la figura C, que es el consultor. En este caso, las figuras C son personas que saben de esa actividad, saben de esas funciones, pero que tienen responsabilidad en otras cosas y no necesariamente se requiere que sean responsables de eso. Pero sí consultores. En este caso no tengo consultores aquí. ¿Por qué? Porque ven, puede ser que una persona que tenga totalmente la responsabilidad y necesitamos que tenga el foco y solamente él es el que va a generar esa acta de constitución. Pero entonces, ¿qué hacen los demás? En este caso tenemos a Anne, que va a ser el accountable, ¿okay? O el auditor, por así llamarlo, que es la persona con la responsabilidad de que al final el acta de constitución tenga una revisión final que identifique algún error, alguna falla, algo que se haya podido ir y entonces pueda dar el visto bueno y como equipo puedan dar el visto bueno del acta de constitución.
Entonces, no es que Anne vaya a revisar el trabajo de Ben, sino que Anne va a auditar que el producto final de esa actividad sea lo que se pidió, ¿sí? Entonces, tiene que revisar, por supuesto, tiene que conocer de qué se trata y entonces lo puede revisar, puede, si encuentra algo, pues se corrige, si no encuentra nada, da el visto bueno, ¿ok? Y los demás, ¿qué hacen? Los demás tienen que estar informados del avance del proyecto o de esta actividad. Y aquí yo les pongo un ejemplo muy claro y es que si de pronto el jefe, el líder, pasa por el área y a quien ve es a Dina, porque en ese momento Anne fue al baño, Ben está desayunando y a la única persona a la que me encuentro en el camino es a Dina, yo le puedo decir, Dina, ¿cómo va el acta de constitución? Dina me tiene que saber responder, ¿sí? Entonces Dina no puede decir, no, no sé, a mí no me toca, le toca a Ben. Ben es el que tiene que hacerlo. Dina tiene que decirme, están en la revisión final, tienen una reunión hoy en la tarde Ann y Ben para revisar el estatus y estamos en fecha, estamos en tiempo y funciona. Esa es la labor más importante de un equipo. Entonces, oye, pero es que a mí no me toca, no importa, tú tienes que saber qué pasa. Ahora, ¿por qué Dina tiene que saber qué pasa? Porque si no está el acta de constitución, pues entonces Dina no puede ayudar en la etapa de recopilación de requisitos y entonces Dina no puede identificar si hay solicitud de cambios en el proceso y cómo desarrollar el plan de pruebas. Entonces, al final del día, todos tienen que estar involucrados para saber también en qué momento me toca hacer lo que sigue o que yo me pueda involucrar en el siguiente paso. Entonces, esa es una parte muy importante de cómo se trabajan los proyectos y que ciertamente, y lo voy a decir de esta manera, no siempre se trabaja y genera muchos problemas, ¿sí? Genera muchos problemas no trabajarlo así. ¿Por qué? Porque les da mucha flojera, ¿no? Dicen, ay, no, yo estar haciendo estas matrices, estarle diciendo a la gente cómo es trabajar y cómo hacerlo. No, ya sobre el camino vamos revisando qué pasa y ya vamos asignando funciones sobre el camino. Y es lo peor que puede pasar, porque las personas no se comprometen y no porque no quieran comprometerse, porque no saben qué va a pasar. Los estoy dejando a ciegas en el proyecto y no saben qué les corresponde. No involucro a las personas, no genero vínculos con las personas, no hay confianza entre ellos y entonces trabajamos en ambientes donde, aunque estemos trabajando en proyectos, yo soy dueño de mi información, no la presto a nadie más. Si tengo un problema, trato de resolverlo yo solo o yo sola y no involucro a nadie más porque además si involucro a alguien van a decir que no soy capaz, que no lo puedo hacer, me van a querer correr y no va a funcionar. Entonces hay una serie de paradigmas muy graves que vamos arrastrando dentro de nuestras estructuras de proyectos que no debería de pasar. Y es muy difícil porque cuando traemos una forma de pensar y una forma de trabajar de muchos años, pues involucrarnos en un trabajo de proyecto donde tenemos buenas estructuras de, de liderazgo y tenemos buenas estructuras de comunicación, pues cuesta trabajo también que las personas puedan empezar a vincularse de esa manera. Entonces, es un trabajo muy, muy arduo el que tenemos que hacer para que funcionen las estructuras de proyectos. ¿Ok? Una vez que ya tengo definidas las estimaciones, entonces ahora lo que voy a hacer es adquirir, ¿no? Pues voy a comprar, si es que necesito comprar, voy a pedirle al área correspondiente que compre, si es que necesita que suceda de esta manera, contratamos o pues empezamos ya a organizar nuestros equipos con lo que tenemos y con la forma en la que lo vamos a ir consiguiendo. Entonces, pues tenemos muchas formas de hacerlo, ¿no? Desde freelance, desde empresas de servicios que nos ofrecen la posibilidad de contratar personas, recursos, herramientas de manera muy específica, o bien internamente, pues empezamos a hacer todo el movimiento para que nos empiece a funcionar ya la estructura. Ahora, aquí es donde yo creo que es la parte más interesante de la gestión de recursos, porque estamos hablando de la gestión de las personas. Al final del día, no es que sea algo muy sencillo estar gestionando la renta de equipo o la compra de algunos insumos, ¿no? Pero pues es un proceso de compra, ¿no? Y por lo general en las empresas siempre hay un área de compra o hay una persona que ya tiene la experiencia, está el enfoque de compra.
Entonces, pues ya tienen los contratos con proveedores o ya saben cuál es el proceso, hacen licitaciones. Ya está como muy establecido en la gran mayoría de las empresas ese tipo de funciones. Pero lo que no está, y yo siempre diré que es un proceso de aprendizaje continuo, es qué necesito hacer para desarrollar al equipo, desarrollar a las personas y poderlas dirigir de la mejor manera. Entonces, partimos de lo que yo les había mencionado, que el desarrollo del equipo es un trabajo en conjunto. No es labor de ningún jefe el que yo me desarrolle. El hecho de que yo me desarrolle es una responsabilidad mía. Y cuando estoy en un equipo, con mayor razón, es una responsabilidad mía. Que si bien requiero de a lo mejor recursos, herramientas, mentoría, coaching, para que yo pueda desarrollarme bien, es muy diferente a que yo esté esperando a que llegue el jefe y me diga, me dé la palmadita y me diga, bien, Ana, tienes talento, tienes potencial. Yo creo que tienes forma de seguir creciendo en estos proyectos, ¿no? Pues en realidad no necesito a nadie que me diga si yo me siento capaz o no capaz de hacerlo. Es un proceso interno de gestión de habilidades que necesitamos tener muy claro en el proceso y en la forma de irlos desarrollando. Entonces, si bien la parte de la motivación y la parte de desarrollo de competencias es una parte muy personal e individual y de introspección, la realidad es que pues los ambientes deben de promover ese desarrollo. Entonces, en ese camino, pues tenemos que aprender a gestionar conflictos, cómo motivar la negociación, el trabajo en equipo, y eso es algo que se hace de manera individual, pero también se hace de manera grupal. Entonces, si el grupo no está aportando para que realmente eso suceda, pues es difícil que las cosas marchen de manera adecuada. Entonces, el trabajo en equipo no es casualidad, el trabajo en equipo no es simplemente porque alguien dijo van a trabajar en equipo y ya. Hay un trabajo muy importante de decir, a ver, ¿y cómo vamos a hacer que el área A con el área B, con el área C, con estas personas externas puedan trabajar de la mejor manera? Ahora sucede mucho, ¿no? Trabajamos con locales, pero trabajamos con personas en el extranjero que no necesariamente son de nuestra misma cultura y entonces es ahora no solamente aporta hacia el desarrollo de las personas en tu localidad, en tu zona, que las conoces, eres parte de la comunidad, ahora también ayuda a desarrollar a personas que están a 800 kilómetros de ti, que no hablan tu idioma, su cultura es completamente diferente a la tuya y que lo que los une es simplemente el deseo de terminar el proyecto de la mejor forma. Es complejo y requiere también de tener varias habilidades. Requiere de tener una buena organización y requiere de tener claridad en el proceso. Entonces, pues esa parte es algo muy interesante y que pues requiere de toda una estrategia, ¿no? Y aquí yo creo que es donde está uno de los ejes que normalmente nos dan como un poquito de luz sobre lo que ocurre. Cuando yo estoy trabajando en mis funciones, en mi día a día, pues yo soy parte de un grupo, ¿no? ¿Cuál es ese grupo? Pues mi grupo es las personas que pertenecemos al área, ¿no? ¿Tenemos algún objetivo? Pues tenemos un objetivo en común que es hacer que la empresa funcione y que el área marche de la manera adecuada, pero pues en realidad yo tengo mi propio objetivo y mi objetivo es concluir lo que tengo, armar mis pendientes y tengo responsabilidades periódicas, pues cumplirlas de la forma adecuada. Y esa es mi función y esa es mi meta, ¿ok? Pero yo pertenezco al grupo del área tal, ¿no? Entonces, así es como funciona. Pero, ¿qué sucede si a mí me invitan a participar en un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, por decir algo, y pues yo voy representando al área de ventas, por ejemplo, ¿no? Por allá habrá alguien que está representando al área de sistemas, de producción, de calidad, de finanzas, de servicio al cliente, y somos personas que, pues a lo mejor en algún momento nos hemos visto, ¿no? Probablemente en algún momento nos hemos saludado. Quizás me llevo muy bien con alguien de alguna de esas áreas y pues, ¿qué hacemos normalmente? Nos llaman a junta y lo primero que hago es empezar a escanear el ambiente y acercarme quizás a las personas que ya conozco, ¿no? Entonces saludo y ahí empiezo a hacer toda una charla. ¿Y qué pasa con el resto? ¿No? Pues probablemente el resto no lo conozco. Si soy una persona con un perfil, una personalidad más extrovertida, pues trato de
escanear y además hacer un tipo de vinculación. Si una persona con un proceso de personalidad quizás más de introversión, pues a lo mejor estoy más observando, analizando la situación, escuchando un poco, pero mi interacción es limitada, ¿no? Entonces, pues ese es mi equipo, ese va a ser mi equipo de trabajo. Entonces, el trabajar en un grupo es muy diferente a trabajar en un equipo, porque en el equipo primero no necesariamente voy a estar de manera permanente con ellos. Somos personas con objetivos muy diferentes y con funciones en realidad muy diferentes, y eso, pues, eso es la maravilla de poder tener esa experiencia dentro del proyecto, ¿sí? Pero a la hora de trabajar, pues tiene ciertos asegúnes que debemos de considerar. Entonces, ¿qué sucede? Hay un modelo que se llama el modelo Tuckman, por el señor que lo diseñó, que nos permite tener un proceso claro de lo que pasa en la realidad y de qué manera podemos entonces nosotros aportar a que fluya la integración de personas a equipos. Entonces, Tuckman lo que nos dice es que todo proceso tiene diferentes fases y que tenemos que permitir que las fases se den en medida de que puedan ir evolucionando. Si yo bloqueo las fases, lo único que va a suceder es que voy a impedirle a la persona que experimente esa situación y entonces vamos a tener en fases posteriores regreso a ese proceso que no se completó. Entonces, en el proceso de Tuckman lo que nos dice es que necesitamos dejar que fluya el proceso y habrá momentos en los que la forma en la que el grupo empieza a trabajar esa fase para integrarse como equipo puede ser muy disruptiva, en algunos momentos muy tormentosa o en algunos momentos muy sencilla, es parte de cómo lo trabaja el equipo, ¿no? Entonces, cuando traemos a gente a involucrarse en un equipo, lo primero que sucede es que se da la etapa de formación. Y es justo este momento que les digo, ¿no? Pues escaneo a la gente, veo a alguien que conozco, saludo a la persona, empiezo a entablar más charla, quizás veo a alguien más o nos topamos en la barra de café y empezamos a platicar un poquito y empiezo a preguntarle de qué área es y qué hace, ¿no? Y o veo a alguien que ya había visto, pero nunca había platicado con la persona, y cómo estás, qué cuentas, y ya empezamos ahí a hacer un poquito de vinculación, ¿no? Esta primera etapa es una etapa natural que debo de permitir y que en muchas ocasiones parece que es casualidad, pero no es tan casualidad. Cuando, por ejemplo, tú citas a una reunión donde sabes que las personas no se conocen, tú citas a la reunión a las 8 de la mañana, pero tú llegas como líder del equipo, llegas un poco más tarde, llegas como 8:15, 8:30. Quizás las personas están muy desesperadas porque dicen, pues me citaron a las 8, ya son 8:30 y no llega, pero es un proceso de formación. Lo que estás permitiendo es que las personas interactúen entre ellos de manera natural. Si tú apareces en el primer momento en donde está el proceso, inmediatamente todos van a voltearte a ver como figura de autoridad y esa interacción ya no se va a realizar. Entonces tienes que dejar que haya ese proceso para que entonces tú puedas entrar. Una vez que tú entras a la estructura, esta etapa de formación, necesitas tú empezarle a dar forma ya. Entonces coordinas dinámicas, rompehielos, actividades, casos, simulaciones, cosas que permitan que las personas empiecen a integrarse de una manera muy rápida y que esas personas que no están haciendo contacto con otras inmediatamente lo hagan. ¿Okay? Ahí es donde entra la figura del liderazgo. La siguiente etapa donde todo el mundo va atravesando de manera natural es tormenta. El conflicto no es malo, lo que es malo es permitir que un conflicto trascienda hacia bullying, trascienda hacia disputas interdepartamentales, a que empiece a haber situaciones que ya no pueden tener solución porque no se logró resolver una tormenta. La tormenta es un conflicto y en el conflicto lo que sucede es que de pronto pues yo me doy cuenta que yo estoy haciendo tal cosa y yo la quiero hacer de esta manera o yo la sé hacer de esta manera, la otra persona de la otra y pues ahí tenemos conflicto, por ejemplo, en estilos de trabajo, en formas de comunicación, en manera de establecer ciertos procesos claves, indicadores y la tormenta tiene que fluir, pero ahí es donde entra el líder con estructuras y herramientas para cooperar. Entonces, el líder es responsable de mediar, de regular, no de resolver el problema, porque quienes lo tienen que resolver son las personas involucradas,
pero el líder entra con recursos, con herramientas, con apoyos para que las personas puedan desenvolverse en el proceso de conflicto. De ahí, naturalmente pasan a la normatividad. ¿Qué es la normatividad? En donde las personas por sí solas empiezan a definir la forma más adecuada de trabajar entre ellos. Entonces, desde cómo se comunican, la manera en la que establecen vínculos, todo eso lo empieza a detectar las personas de manera natural. Entonces, es un momento en el que tenemos que dejar que las personas también empiecen a establecer la forma en la que quieren trabajar entre ellos. Por supuesto que hay reglas y que se les tiene que dar la normatividad, los lineamientos con los que se debe de trabajar dentro del proyecto, pero aquí estamos hablando de una normatividad interna, informal, que las mismas personas trabajan para que puedan fluir. Entonces, son sus códigos, es la manera en que se comunican, la manera que hablan, y eso, pues si no estamos transgrediendo los lineamientos o valores de la empresa, estamos dentro del contexto, necesitamos dejar que fluya. Ahí el líder, su papel o su rol es el de colaboración. Ahí tendríamos que estar como líderes buscando la manera de que las personas puedan colaborar, se estén involucrando en el proceso y que no existan desavenencias o personas que no están empatando en el proceso. Tenemos que inmediatamente detectarlas para que pueda fluir, porque estos focos rojos nos pueden generar situaciones posteriores, ¿no? Entonces, no quiere decir que la persona, por ejemplo, que no esté alineándose a esa normativa sea el foco rojo. A lo mejor el problema o el foco rojo es el equipo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a entender qué está pasando si empezamos a detectar que hay cosas que no están fluyendo de la forma adecuada, ¿no? Y eso finalmente nos debe llevar a un proceso de desempeño donde, y eso es una realidad, cuando un equipo de trabajo está bien conformado, tiene buena estructura, tiene buenos recursos, sabe hacia dónde va, tiene su gestión de alcance, costos y tiempos bien definida, el líder no necesita estar con ellos. El líder puede estar revisando otras cosas, puede estar en otras áreas, en otros procesos, estar en otro proyecto y no ser necesario en el desempeño del equipo. Entonces, ¿qué es lo que hace el líder? Pues estar al pendiente en lo que está sucediendo. Yo les había dicho en algún momento que ahora con metodologías ágiles hay muchos procesos que se pueden involucrar a un proyecto que nos ayudan a que se vaya generando de una forma muy, muy fluida. Y entonces, por ejemplo, si mezclamos gestión de proyectos con metodologías Scrum, por ejemplo, pues lo que tenemos es que los proyectos se van haciendo por, como se le conoce, por Scrums, y entonces lo que vamos haciendo es tener ciertos bloques de trabajo, tenemos ciertas reuniones que son los famosos dailies, donde nosotros podemos estar trabajando diversas situaciones que se vayan presentando, y ahí es donde el líder o el jefe o el coordinador, dependiendo de la figura que se tenga, pues está al tanto de lo que está ocurriendo y sabe dónde está todo el equipo, sabe dónde están las situaciones adversas, sabe qué hacer y cada quien está desempeñando lo que necesita desempeñar. Y ahí hay una parte muy interesante de los equipos en donde en lugar de que el jefe va al equipo, el equipo va al jefe. Y entonces ahí es donde vienen, no con problemas, sino con soluciones o con situaciones que si parcialmente ya están resueltas, falta definir algo o falta una toma de decisión que está fuera de su jerarquía. Y es muy, muy interesante porque fluye el proceso, ¿no? No necesita el jefe estar ahí. De hecho, los jefes están obstruyendo si están ahí constantemente, porque el equipo trabaja de manera natural, ¿ok? Y luego viene una etapa muy interesante que es la de disolución, porque este equipo pues generó lazos y que pues eso también tiene un factor de gestión de cambio que se debe de trabajar, ¿no? Esa disolución en donde de pronto, pues muy bien, ya trabajaron muy bien, el proyecto funcionó, ya cada quien para su área, pero pues hay resistencia. ¿Por qué? Porque al final, después de que trabajaste en el proyecto, regresas a tu área, a la realidad, y aunque hayas estado vinculado en ambas partes, ves con una visión muy diferente a lo que está ocurriendo en tu área, ¿no? Desde la manera en la que trabaja, la manera en que se comunica con el resto, la forma en la que su jefe trabaja. Entonces hay mucho cuestionamiento, hay un proceso que tiene que ser trabajado también para que eso no llegue
a tener situaciones adversas también en las áreas, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante porque, pues, al final del día estamos hablando de personas y la manera en la que trabajamos, ¿ok? René, dime si hasta aquí vamos bien, ¿tienes alguna duda? Cuéntame, por favor. Y profesora, todo esto es realmente muy interesante con respecto a lo mencionado y en el transcurso de cada una de las diapositivas, pues se va uno dando cuenta del trabajo que requiere este control de recursos, ¿no? Más que nada porque muchas veces también en la parte medular de las empresas que hoy en día funcionan, pues una persona es la que se encarga de todo eso, ¿no? En los proyectos muchas veces, o no tenemos ese concepto de poder definir. Y creo que también es una parte importante de controlar el riesgo de que, por ejemplo, una persona tiene solamente el control total y absoluto de esa información. Sí, y ahí se vuelve un arma de doble filo, ¿no? Porque si tenemos también una centralización de esa manera, pues llega al punto en el que dices, y entonces los demás, ¿cómo pueden aportar, no? Bien. Muchísimas gracias, René. Ricardo, no sé si quieres aportar algo, cómo te vas sintiendo, alguna duda. No sé si puedes tomar micrófono o si lo quieres hacer por chat para que nos compartas tu punto de vista. Bueno, dejo el espacio abierto para que puedan hacer comentarios. Fíjate, esta parte que mencionas, René, la verdad es que yo soy una ferviente creyente de que los proyectos no deberían de ser, eh, no deberían de ser especiales, ¿no? Es decir, las empresas en su día a día podrían estar verdaderamente trabajando en de muchas formas en donde pudieran trabajar a través de proyectos y que no necesariamente tenemos que tener proyectos enormes, pero podemos tener comités que hagan ciertos proyectos y eso va a permitir también que las empresas trabajen de manera diferente. Entonces, yo conozco empresas en las que jamás trabajan por proyecto o no trabajan de manera consciente o de manera a propósito proyectos y pues en realidad gestionan las cosas como en el día a día y te das cuenta que son empresas sumamente tradicionales, directivas, ¿no? Autocráticas en muchos casos, en donde las personas están esperando que alguien más les diga qué hacer o cómo hacerlo o por qué hacerlo, y donde ves que hay procesos de desarrollo personal muy pobres y que pues la gente empieza a desesperarse, la gente empieza a cuestionar por qué están ahí y pues acabamos siendo mercenarios de un sueldo, ¿no? Pues ¿por qué estás ahí? Pues porque me pagas, ¿no? Pero y te estás desarrollando, estás creciendo, estás mejorando, o sea, pues yo esperaría que sí, porque yo creo que no duro más allá de un año aquí y me voy. Y luego nos vienen baldes de agua fría cuando de pronto volteamos a las empresas y decimos, híjoles, ¿qué pongo en el currículum? Si no hice nada, ¿no? Si lo que yo pensé que estaba haciendo en realidad no lo puedo vender allá afuera. Y pues desde eso, cuando las empresas gestionan sus proyectos de manera adecuada, empiezan a mirar hacia este proceso, en realidad son empresas muy seguras de sí mismas. ¿Por qué? Porque estás ayudando a las personas a desarrollar y sabes que en cualquier momento, si alguien les guiña el ojo por allá, se te van. Pero las empresas también están conscientes de que están generando las mejores herramientas para que las personas puedan crecer y que también están desarrollando un proceso crítico en las personas, de tal manera que, pues si la persona considera que después de haber evaluado todo lo que le está pasando en su empresa, si hay algo mejor allá afuera, adelante, ¿no? La empresa sabe que se está yendo a otro lugar por mucho más, ¿no? O más en sentido no solamente de dinero, sino porque hay más desarrollo, porque hay más perspectiva, porque hay otro puesto, que a lo mejor aquí yo ya no se lo puedo dar, ¿no? En la empresa. Pero eso también habla de una gestión responsable de las propias empresas. Entonces, los proyectos no los podemos separar de las estructuras organizacionales, no los podemos separar de las filosofías de las empresas.
Y por eso yo les decía desde el inicio que una empresa que quiere innovar, una empresa que quiere crecer, una empresa que está pensando en su gente, es una empresa que se preocupa por trabajar proyectos. Porque yo no puedo innovar si no trabajo con proyectos. Yo no puedo innovar porque no le puedo decir a una empresa X que no está involucrada en lo que yo hago, innova por mí, ¿no? Y ahí cuando yo tengas mi innovación me hablas, ¿no? Tenemos que trabajarlo desde adentro. Y desde adentro, pues lo que tú tienes es el apoyo y el aporte de todos tus colaboradores, que son el eje central de esto, ¿no? Entonces, pues el hecho de trabajar en esta parte de los recursos, perdón, por aquí me salté la parte de, ay, perdón, ya, mi dedo se fue. Y y cuando quiero yo hablar, además de la parte de dirección de las personas, pues tengo que ser muy congruente con lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, yo por eso les digo que la gestión de proyectos es la forma, administración y gestión de todas las etapas que se llevan a cabo en un proyecto, digamos que podemos verlo desde una parte técnica, pero no puedo separar la parte humana del proyecto, porque sin la parte humana el proyecto no existe, ¿no? Y si no existe un proyecto, pues las empresas tienden a dejar de existir, ¿sí? Dejan de innovar, dejan de crecer, dejan de estar en un contexto competitivo y que hoy sabemos que piensan en un negocio y afuera hay cinco, ¿no? Que puedan ser efímeros, que no tengan la solidez, no, pero ya nada más por el hecho de existir ahorita, cuando a mí se me ocurrió, o yo empresa que de pronto volteo y tengo a tres competidores nuevos, pues ya me pone en un dilema. Ya me pone en un dilema. Esa empresa que dice, no, a mí no me preocupa que haya competidores, yo soy muy buena. Mira, yo como empresa voy a abarcar el mercado y nadie me va a ganar. Y pues no funciona así, ¿no? Porque hoy sabemos que aun cuando seas un monstruo de empresa de muchísimos años atrás, hoy una empresa pequeña puede hacer que tambalee el mercado y puede hacerte quebrar, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, analicen, por ejemplo, supermercados, tiendas de autoservicio en sus localidades, que a lo mejor tienen muchísimos años de existir. Volteemos a ver ahora las tiendas que están surgiendo, estas tiendas chinas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor están compitiendo en el mismo mercado, pero ¿qué tal están dividiendo el favor del cliente? Tiendas que tenemos con muchísimos años de historia, que eran únicas y que podíamos hacer un referente de la tienda tal es la tienda de la zona, es la tienda del país, y ahora volteamos y estamos totalmente fraccionados, ¿sí? Entonces, pues en cualquier momento hay una empresa que tiene una visión mucho más clara y empieza a entrar en el mercado y la competitividad empieza a tambalearse, ¿no? Entonces, si yo no veo por mi gente, si yo no veo por su desarrollo, si yo no veo por innovar y no estoy involucrándome en gestiones adecuadas de proyecto, pues me estoy quedando atrás. Me estoy quedando muy atrás y no estoy aportando, ¿ok? Bueno, finalmente con todo esto, lo que yo estoy también llegando al punto es que yo tengo que saber controlar todos estos recursos, ¿no? Ya lo veíamos desde el inicio, pues si yo tengo rentas, compras, equipo, pues yo tengo que saber qué hacer con todo eso, ¿no? Yo tengo que saber que se está utilizando el dinero de manera adecuada, que estemos llegando a los recursos adecuados y que pues se están disponiendo de la mejor forma. Entonces, en el punto de tener todo eso, pues yo tengo que llegar al costo, ¿no? Decir, ok, si todo esto lo estoy utilizando o lo voy a utilizar, pero pues si no hay dinero, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Yo quisiera tener a los mejores expertos del sector, yo quisiera tener los mejores equipos, pero si no hay presupuesto, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿No? Ahora, sí tengo el presupuesto. Bueno, gestionemos el presupuesto, gestionemos el recurso, porque sin este recurso de manera bien gestionada, tenemos un frente hacia el costo-beneficio y hacia el valor que el cliente, ya sea interno o externo, percibe de nuestro proyecto, que puede no ser el adecuado, ¿no? Entonces, es un tema bien delicado el de los costos, porque ¿qué pasa cuando yo soy una empresa que trabaja
hacia clientes gestionando proyectos de ciertas características, pues que lo primero que me dice el cliente es: ¿y cuánto me va a costar el desarrollo que me vas a hacer? ¿No? ¿Cuánto me va a costar la casa? ¿Cuánto me va a costar este, esta consultoría? ¿No? Es lo primero que me dicen, ¿no? Puede ser que sean empresas o clientes que no tienen problema de dinero y eso no es un tema. El tema es cuando preguntan cuánto me va a costar, es si yo voy a obtener el costo-beneficio de lo que yo estoy esperando. Es decir, lo que yo estoy pagando realmente me va a regresar lo que yo espero que me genere de beneficio. Entonces, por eso es muy delicado el hecho de que yo pueda gestionar de manera adecuada todos los costos dentro del proyecto para que al final no llegue con el cliente y le diga: bueno, ¿qué crees? Pues te va a costar 1 millón más el proyecto. Pues el cliente no me va a decir: ah, sí, no, sin problema, yo te pago. Lo primero que va a hacer el cliente es: no lo quiero. Yo no tengo 1 millón para darte, aunque lo tenga. El tema no es si lo tiene o no lo tiene. El tema es si vale lo que tú le vas a entregar de beneficio, si hubo una buena gestión y le generaste confianza al cliente, si la gestión de los recursos es la adecuada. Y el cliente lo que va a ver no es que tú hiciste cosas muy importantes adentro de tu proyecto y por eso le estás cobrando. El cliente lo que va a ver es: no tienes ni idea de lo que está pasando y me estás cobrando más. Entonces, las percepciones son importantes, pero no por la simple percepción, sino por lo que implica en la gestión hacia adentro. Entonces, el trabajar con costos bien estructurados, con una planificación, con una buena estimación, con un presupuesto lo más cercano, es un factor de éxito en los proyectos. Entonces, no lo podemos dejar a un lado y no podemos permitir que solamente el hecho de saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer es suficiente. Entonces, y de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que hay proyectos en los que, por ejemplo, están con el cliente. Trabajo mucho con personas de sistemas, entonces cuando están gestionando sus proyectos, pues me toca ver cosas muy interesantes, algunas muy positivas, algunas que dan un infarto al miocardio nada más de ver cómo las hacen. Pero, por ejemplo, me ha llegado a pasar estar en reuniones donde están los desarrolladores de los sistemas y los clientes, y que de pronto está el cliente explicando lo que quiere y están los desarrolladores viendo qué necesitan, todos los requisitos, y de pronto que el jefe diga: está perfecto, mira, te va a salir en tanto y lo tienes para dentro de 2 semanas, ¿no? Y que veas la cara de horror, de pánico y de susto de los desarrolladores, porque dice: ¿y a qué hora nos preguntó? ¿De verdad estamos seguros que nos va a llevar ese tiempo? Pues si yo tengo otros 3 proyectos, ¿cómo le vamos a hacer para que nos salga? Y que además haya dicho que cuesta eso, pues si tenemos atrasado el pago de las licencias de no sé quién, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo tan bote pronto y tampoco lo podemos hacer de esa manera. Tiene que estar muy bien estructurada. Por eso, normalmente, cuando tú estás ofreciendo servicios de estas características, a menos de que sea algo muy estandarizado, normalmente lo que hacen es decir: a ver, requiero toda tu información, dame todos los requisitos y a vuelta de correo te mando el presupuesto, ¿no? Y en el presupuesto te explico todo lo que involucra, todo lo que necesito, así todo. Entonces, de esa manera, pues ya el cliente lo ve en la comodidad de su casa, de su oficina, donde quiera. Pero una vez que tú hiciste un buen análisis, hiciste toda la estructura, hiciste toda la planificación, dijiste: ok, hacer este proyecto nos va a llevar tanto tiempo y nos va a costar tanto. Entonces yo sí le puedo decir al cliente: mira, te va a costar tanto, ¿no? Y te va a incluir todo esto, ¿no? Ya revisé tiempos, ya revisé todo y lo vas a tener en 3 semanas, ¿no? Entonces ahí es donde realmente yo puedo decir: pude vincular todos esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué está involucrado en la gestión de costos? Pues bueno, la planificación, donde yo tengo que definir cómo voy a trabajar, la estimación, que esto me va a llevar a identificar todos los costos individuales, todos los costos de cada etapa, los costos de los recursos, los costos de las personas, los costos de licencias, de equipo, de maquinaria, para que con eso, entonces, ahora sí, yo pueda armar un presupuesto. Al igual que con la parte de cronograma, en muchas ocasiones las personas empiezan a trabajar en un presupuesto y empiezan a trabajar en un presupuesto inventado, ¿no? Entonces es como decir: me voy de viaje, a ver, pues vamos a hacer un presupuesto. ¿Cómo cuánto me costará el avión?
Híjoles, no sé, mira, hace 10 años que me fui y me costó tanto, pero pues yo creo que no ha subido tanto, ¿no? O vamos a buscar así rápido en internet y le preguntamos al chat GPT, ¿no? ¿Cuánto cuesta un vuelo a? Y lo pongo, ¿no? En realidad no estoy haciendo una buena investigación, no estoy tomando datos serios que me generen una información sólida. ¿Por qué? Pero entonces el avión te va a costar 5,000 pesos, perfecto, ¿no? Y cuando vas a hacer realmente la compra, no, pues cuesta 10,000. Ah, caramba, pues si yo había presupuestado 5,000, pues ya no me salió, ¿no? Y es tan malo que me quede por abajo del presupuesto como que me quede por arriba. Porque, no, pues es que yo calculé que eran como 10,000, ¿no? No, pues nos salió en 5,000. Lo vemos como un gran ahorro y decimos, mira qué maravilla, fue muy poco, ¿no? Pero pues al final lo que sucede no es que sea muy poco o mucho, sino que no hice una buena planificación. Entonces lo que se ve hacia afuera es no estás haciendo una buena planificación. Entonces es tan malo llegar con los directores y decirles, mira, te sobró tanto que de entrada te van a decir, ay, qué maravilla, pero te van a decir, pues es que no sabes hacer las planeaciones, porque tuvimos que hacer todo un proceso para pedir esta cantidad de dinero para que resultara que en realidad no la necesitábamos así. Y esos excedentes en proyectos normalmente no son un beneficio, porque lo que sucede es que finanzas empieza a cuestionar, porque ya salió de una partida ese dinero, regresarla es todo un proceso contable que genera muchos problemas dentro de la organización. Entonces, tan es malo tener costos por abajo como tener costos por arriba. Entonces, de ahí lo que yo genero es el presupuesto y pues ya el presupuesto me da el total, ¿no? Es decir, mira, para las actividades necesitamos todos estos recursos, de personal es todo esto, de maquinaria, de las licencias, del espacio, de todo. Y nuestro presupuesto ahora sí es de tanto, ¿sí? Esto es lo que tenemos que considerar y sobre eso es que yo tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, finalmente yo tengo que considerar todos los costos, ¿no? Ustedes ahí en sus materiales tienen ahí diferentes eh, puntos que son muy importantes de revisar. Tenemos costos que están asociados de manera directa, son los costos directos, lo que yo voy a utilizar para realizar el proyecto y es exclusivo para el proyecto, pero también tengo, pero está repetido, no sé por qué. Y tenemos también los costos indirectos que son necesarios, pero que no son exclusivos del proyecto. Entonces, como un ejemplo de costo directo, tenemos el hecho de utilizar, por ejemplo, un equipo, ¿no? Una maquinaria, una máquina específica y es únicamente para el proyecto, no se utiliza para nada más en la empresa, ¿no? Entonces, para eso es que lo voy a utilizar. El 100% del costo va direccionado hacia el proyecto. Pero pues yo utilizo la luz de la oficina, ¿no? Y la luz no es exclusiva para mi proyecto, la luz es para todos los empleados, para todos los proyectos, entonces es una pequeña parte del gasto de luz lo que va a mi proyecto y entonces por eso son costos indirectos, ¿ok? Entonces, de esa forma es que yo voy organizando todos los elementos que debo estar considerando en costo y lo voy a generar en este presupuesto que me va a dar la línea base, con lo que yo puedo estar controlando que no nos excedamos, que estemos en tiempo y forma, que estemos completamente gestionando lo que se debe y que si hay algo que se está saliendo de control o que no funciona, luego empezar a identificar qué pasa, ¿no? Y si hacemos un poquito el recuento de lo que sucedía con el caso de U-Botter que estuvimos trabajando las semanas pasadas, pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Que uno de los ejes por los que sucedió todo lo que sucedió con la plataforma era porque justo tenían ya un excedente de presupuesto que ya no estaban solventando, ¿no? Entonces, fíjense cómo una cosa lleva a la otra. No tenemos ya el presupuesto, se nos acabó el presupuesto, como yo necesito recortar costos, entonces pues vamos a recortar también este alcance, y si yo recorto alcance, pues ya también recorté tiempo, entonces pues ya, ¿no? Fue nuestra cadenita, nada más que en lugar de ser una cadenita exitosa en este caso, fue una cadenita de sucesos infortunados que terminó en lo que terminó, ¿no? Entonces, pareciera que es un elemento muy sencillo, pero no necesariamente es la razón de dirigirnos o la forma en la que estamos dirigiéndonos la adecuada. ¿Ok?
Entonces, a ver, me gustaría que cerráramos la dinámica. Lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer por el chat para que podamos trabajar. Dime, René, adelante. Gracias, gracias. En el caso de aquellos proyectos, bueno, yo soy más relacionado a la parte de software, en la Ujú, cual se tiene un proceso ujú, de generación de plataformas, pero dentro de la parte de la plataforma, pues el se requiere el mantenimiento. ¿Este sí, mantenimiento entra dentro de la parte del costo o ya sería como que un efecto colateral del proceso? O sea, porque muchas veces estimamos el proceso, el proyecto, pero ya no estimamos el mantenimiento. sí. Ahí yo te diría que lo pueden trabajar de dos maneras, ¿ok? Depende de cómo estructuren ustedes el mantenimiento. Es decir, si el mantenimiento es un plus de por vida que está asociado al proyecto, pues ustedes lo pueden entonces asociar dentro del proyecto y decirle, ah, bueno, y tu proyecto incluye mantenimiento de por vida, ¿no? Entonces, pues ya, ustedes ya también saben que el cliente les hablará las veces que sea necesaria para dar el mantenimiento. Ese es el que yo no recomiendo, ¿ok? Suele darse en algunos casos, sí, sobre todo cuando sabes que tu desarrollo, pues puede tener hasta mantenimiento propio, ¿no? O sea, es decir, son pocos los elementos que pudieran saltar, cuando tú sabes que puede haber diferentes elementos en el mantenimiento, que necesita adecuaciones, que necesita actualizaciones, que va a necesitar otros módulos, sepárenlo. Entonces, lo que hacen es que le venden el proyecto, quizás con un mantenimiento, ¿no? Para que termine el año, por ejemplo, o los 6 meses posteriores al desarrollo, y entonces, más bien, tendrían que tener un paquete de mantenimiento, de servicio de mantenimiento, que ustedes ya lo pueden trabajar a 5 años, 2 años, dependiendo de lo que ustedes saben que tiene vida el desarrollo, pero entonces sería como un servicio adicional, que lo que podrían ustedes hacer es, en dado caso, para generar esa compra del mantenimiento, pues el hecho de decirle que pues con este proyecto ya traen incluida una y que le hacen un descuento para el siguiente. Pero eso yo lo manejaría como un proceso diferente y aislado, porque no sé cómo opere tu empresa, pero inclusive muchas veces el mantenimiento no necesariamente lo da el mismo equipo. Lo puede dar otro equipo de personas que se especialice en darle mantenimiento a los desarrollos ya instalados, ¿no? Y que de ahí puede generar otro proyecto, sí, claro, pero no ligarlo porque no considerarlo les está generando costos. Dar el mantenimiento y no especificarle al cliente cuál es el límite del mantenimiento podría ser un riesgo, porque seguramente ya en algún momento les ha ocurrido, clientes que requieren mantenimientos muy frecuentes o que el mantenimiento que requieren casi genera un proyecto nuevo y eso les genera costos y retrabajos a ustedes. Entonces, mi sugerencia es sepárenlo. O sea, con el proyecto entreguen uno o dos mantenimientos, dependiendo de lo que están haciendo, y limiten o establezcan qué significa el mantenimiento, ¿no? Cambios de qué, modificaciones de qué, inclusiones de qué, y ahí lo cierran. Y entonces ofrecen servicios de mantenimiento, de adecuación o de lo que ustedes consideran que es lo más frecuente que ocurre para los desarrollos que ustedes generan, y entonces eso ya lo venden como un paquete adicional, que eso les genera además pues, les genera una vinculación del cliente, le pueden estar echando ojo al cliente de cómo va, y pues es una fuente de nuevos proyectos posteriormente, ¿no? No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Entonces, y así garantizan que, una, que no mezclamos proyecto con operación, que ustedes puedan tener costos sanos y también que no tengan burnout de su gente, que eso es una parte bien importante y la veo muy frecuentemente en áreas de sistemas, en empresas de sistemas, que nunca terminan, nunca terminan. Cuando ya parece ser que el proyecto concluyó, de todas maneras siguen vinculados al proyecto de por vida y no cierran los ciclos.
el no cerrar los ciclos genera burnout en las personas y genera que no puedan ver tampoco nuevos proyectos. Entonces, eso también les puede ayudar a que cierren ciclos y que puedan tener como un momento de despeje y decir, ok, el que sigue, ¿no? O esto es un mantenimiento, esto lo damos así o no así, y ya no quedan completamente ligados de por vida con un proyecto, sino que ahora ya es operación y que inclusive lo puede ver alguien adicional o lo ven ustedes mismos, ¿no? Pero con un objetivo diferente. Esto es un mantenimiento y es un servicio y punto, no es un proyecto, ¿no? Entonces por ahí puede funcionarles, ¿ok? Perfecto, muchas gracias, profesor. ¿No? ¿De qué? Bien, entonces, pues bueno, yo les decía, con eso vamos cerrando, pero me gustaría, si podemos hacer, a lo mejor no nos vamos a la plataforma, lo podemos hacer aquí en el chat, pero me gustaría que pudiéramos pensar, por ejemplo, si ya tenemos un proyecto que estamos generando como negocio propio, pues a lo mejor identificar qué recursos, si yo me quiero ir aquí a los recursos clave, ¿no? Porque tenemos muchísimos recursos, pero qué recursos clave no he considerado que debo de considerar. Y si no tengo ningún proyecto, pues sería muy interesante que empecé a echar ahorita a andar rápidamente el contexto y decir, a ver, pues si pongo hoy un negocio, si inicio yo hoy un negocio, ¿de qué lo iniciaría y cuál sería el recurso más importante? ¿Cuál es el primer recurso que yo tendría que estar tomando en cuenta para que el negocio funcione como yo quiero? Entonces, nos va a dar un par de segunditos para que analicemos por dónde podríamos ir y si quieren abrir micrófono o en el chat y sobre eso cerramos con esta parte de gestión de proyectos. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, considero que la parte del recurso humano es por una parte importante, ¿no? Sí, Sería como que la primera, la primera guía en este punto, ¿no? Eh, ok. en mi pensamiento, o en mis deseos más bien, Ajá. tengo mucho la intención de poder crear un pequeño taller de carpintería, ¿no? Ah, excelente. Ok. Pero aunado a esto, involucrar la tecnología, un Súper. poquito sobre cotizaciones automáticas, definiciones de estándares de medida, algo que a lo Ok. mejor igual ya existe, pero yo lo quisiera aterrizar en ese punto. Entonces sería como que un proyecto un poquito más a corto plazo. En el Ok. caso de recursos humanos, lógicamente, pues sería como primera opción, pues el hecho de la capacitación o de la toma de los estilos, de estos procesos, ¿no? Conocimiento de Ujú. todas esas habilidades para poder generar, ¿no? Contratación del personal requerido, Claro. ¿no? Que es la parte fundamental. No sé si sea Ok. ahí la De pregunta, acuerdo. Sí. Adelante, adelante. digo, no sé si esté bien en este proceso o en algún momento dado sea lo diferente a lo que usted esté preguntando. No, no, sí es tal cual por ese lado, René. Ujú. O sea, que identificáramos por dónde es parte fundamental. Y es muy interesante que me hayas dicho, por ejemplo, pensando en tu proyecto, que es de carpintería y requieres a lo mejor algunos equipos, que por lo primero que te fuiste fue por la persona. Y eso me parece muy interesante porque, pues sí, la maquinaria es muy importante, pero ¿y quiénes son aquí decimos, quiénes son los guapos que van a estar atrás de la maquinaria haciendo lo suyo, ¿no? Que se van a poner la cachucha bien puesta para armarlo, ¿no? Y Sí, eso es es muy que válido. muchas veces en el sentido de la herramienta es indispensable, pero si hay alguien que no conoce realmente manejar la herramienta, pues ¿de qué me sirve la herramienta, no? O muchas veces Sí, sí, se en queda el ahí. proceso de la manufactura, pues conoces a gente que no necesariamente necesita una herramienta muy especializada para poder hacer un proceso, ¿no? Entonces yo creo que también conocer sobre el área es parte fundamental y lógicamente esa parte pues viene el recurso humano de saber qué skills presenta, ¿no? O sea, qué desarrollos Claro. presenta, ¿no?
para que de alguna forma Claro. podamos ahí partir, ¿no? Y lógicamente, después ya viene la calidad, ¿no? Bueno, o sea, la calidad que puede ofrecer ese tipo de trabajo. Totalmente de acuerdo, René, muchísimas gracias. Sí, y ahí cerramos nuestro triángulo de hierro, ¿no? Porque esos que hay recursos, pues va ligado a lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo voy a ofrecer, y pues ahí va aunado este elemento de calidad que mencionas, ¿no? Si me permites, voy a hacer un comentario sobre tu proyecto. Yo te invitaría a que lo vieras no como un sueño o como un deseo, yo te invitaría a que lo vieras como una meta. Si lo ves como una meta, lo vas a ver más cercano, más realista y le vas a poner número, le vas a poner estructura, estrategia. Si lo ves como un sueño, es, pues estaría padre el día que me saque la lotería a lo mejor o que todo se combine y no lo vas a aterrizar. Sí, muchas gracias. Sí, sí, realmente me gustaría cambiar esa forma de pensar. Digo, ahorita como estamos enfocados más hacia el área de laboral, pues a veces es el Claro, riesgo, el miedo, sí, ¿no? claro. Muchas veces cuando Sí. uno es joven, pues sí puede hacer muchas cosas, pero ya cuando tiene ciertas responsabilidades, ya es un poco más complicado. Pero sí, 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 claro que sí. Que empieza a meter Pero eso. no, al contrario, René, siempre somos jóvenes. Claro. Eh, Sería muy interesante, por ejemplo, que justo como dices tú, en esta parte de estoy muy enfocado a la parte laboral, que es una realidad, ¿no? O sea, todo el mundo quisiéramos decir, bueno, es que yo quiero poner en marcha todos mis proyectos y sin importar, ¿no? Y me voy a aventar al precipicio del proyecto, pero pues tenemos que comer, tenemos responsabilidades, tenemos varias cosas que considerar antes de simplemente lanzarnos de esa manera. Pero ahí lo que yo te puedo, por ejemplo, ofrecer es el apoyo de nuestras plataformas. Aquí en UTEL tenemos un espacio de emprendimiento muy bueno. Tenemos desde pláticas a las cuales te puedes ir integrando tú y bueno, y todos los interesados en algún momento de iniciar su propio proyecto. Tenemos desde pláticas, tenemos talleres, tenemos eventos, tenemos el hackathon, que si bien a lo mejor el tema del hackathon no es lo tuyo o no va por ahí, la estructura y el proceso que se sigue en el hackathon es cómo armar un proyecto en muy poco tiempo y entonces todas las fases te sirven para ir identificando por dónde puedes darle y dónde no, ¿no? Y pues por ese lado es una opción. Ahí en Siempre Utel ustedes encuentran este espacio donde tienen ahí diferentes opciones, tienen la opción de emprendimiento, tienen la opción inclusive de laboral, entonces pueden ahí subir currículum, también hay opción de bolsa de trabajo. Entonces yo los invito a que puedan darse una vuelta por Siempre Utel. Ahorita les pongo la liga por aquí, porque tenemos estos espacios abiertos que les pueden ayudar y que pues además tenemos vinculación y alianza con varias empresas que en nuestras áreas correspondientes se han esforzado en hacerlo de una manera muy útil para todos. Entonces, pues esto les puede permitir pues que pueden ir involucrándose. Yo lo que les digo, lo que siempre les diré es que el hecho de, por ejemplo, empezar un proyecto no es simplemente el hecho de, pues ya me lanzo, sino también estar en un ecosistema que te dé herramientas para que tú lo puedas tener. Entonces, el hecho de poder aliarse a este tipo de espacios, creo que podría ser muy, muy útil. Ahí les pongo la liga, ahí está ya en el chat. Yo ahorita les pongo de una vez la liga de la presentación para que Muchísimas puedan gracias. hacerlo, ¿no? ¿No de qué? Entonces, por ahí creo que podría ser un aliciente interesante, ¿no? Bien, pues ¿cómo cerramos? Recuerden que tenemos nuestra ruta en acción, que son estos foros donde tenemos la ruta al éxito profesional, en donde recuerden que cada aportación que ustedes van haciendo de manera adecuada en cada uno de estos cuatro foros que ya están ahí completos, estos cuatro foros, ustedes pueden tener acceso hasta 0.5 décimas, lo que si participan en todos, pues les da un aliciente de 2 puntos en su materia, ¿no? Entonces eso les puede beneficiar.
y les puede dar un giro radical en su materia, ¿no? Tenemos ahorita justo, como estamos con el tema emprendimiento para este cierre de la materia, entonces, pues bueno, viene aquí que platiquen un poquito sobre, considerando que somos una empresa, aquí yo les estoy dando una empresa, donde todos somos parte de de una nueva empresa, donde nos dedicamos a gestionar proyectos en una plataforma. Entonces, pues es que se nos ocurriría que podríamos estar considerando como gasto operativo dentro del equipo y los riesgos que podríamos considerar para que nuestro proyecto marche de manera exitosa, ¿ok? Adicionalmente a eso, tenemos nuestras actividades, ¿ok? Nuestras actividades, ay, perdón, la saqué, perdón. Nuestras actividades que tenemos, estamos en el foro 3, ya tenemos para las personas que están en actividades, tenemos nuestro foro 3, entonces de esa manera ustedes pueden participar. Ya en el foro tenemos también nuestro último examen, examen 6 para las personas que están por exámenes. Si están en actividad final, pues ya es la parte final, pero me lo voy a ponerla, discúlpenme. Este, ya estamos en la recta final, que es la entrega, donde ya estamos haciendo gestión de tiempo y control. Entonces, pues tenemos esto. Además, acuérdense, en personas con actividades, tenemos una actividad, es la actividad dentro de la misma plataforma, que es una actividad bien interesante, que justo habla de un proyecto. Entonces, ya dentro de esta actividad, ustedes pueden, ir trabajando cómo se acomodan todos los elementos para que puedan darle respuesta y pues con eso ya irnos hacia nuestra última sesión de la siguiente semana, que desde ahorita les comento, nuestra siguiente sesión, que es la sesión 7, vamos a ver una parte de gestión de riesgos, que es nuestra última área de conocimiento que vamos a abordar, pero el resto de la sesión es de repaso, ¿ok? Entonces vamos a repasar. Conmigo estaremos trabajando semana 1 y semana 2, entonces haremos ahí un repaso breve, pero interesante de todos los elementos que se revisaron en esos puntos para que lo tomen en cuenta y puedan incluirse en nuestra última sesión. ¿De acuerdo? Pues por mi parte sería todo. Les recuerdo que los exámenes están abiertos en segunda vuelta. Si alguien no los ha podido completar, lo puede hacer desde esa segunda vuelta. Y pues cualquier duda, estamos ahí en contacto con ustedes y al pendiente. ¿De acuerdo? Gracias, excelente día. Muchísimas gracias, René. Gracias por conectarte, Ricardo. Igualmente, un abrazo. Excelente cierre de semana. Cuídense mucho. Bye. Bye.